Oseas capítulos 11 al 14. Recuerdo capítulos anteriores donde le llamaba a un capítulo de Ezequiel, eres un hombre y no un dios. Esto era referido a un rey que llegó a creerse que era un dios y que estaba por encima de todos. En cambio, en este capítulo se titula Soy Dios, no un hombre. Y esto lo dice Dios en el contexto de que su amor y misericordia eran muy diferentes a los de los hombres, igual que ese gran perdón que Él tiene. Es un orden muy diferente a nosotros. Él perdona cosas que a nosotros muchas veces se nos haría imposible de perdonar, que es lo que nos está mostrando este libro, la infinita gracia, misericordia, la paciencia, ese amor tan inmenso que el Señor tiene por ti, que tiene por ti, por mí, por la persona que está a tu lado, por la persona que está enfrente de ti, por todos, por toda la humanidad. Así que este capítulo empieza con Yahvé que iba a vengar su amor despreciado, donde empieza diciendo y aclarando que el amor de Dios es causa de la elección de Israel. Dios eligió a ese pueblo por amor, porque Él todo lo hace por amor. El capítulo empieza hablando de ese amor. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ojo, que esto es una profecía cumplida en la vida de Jesús. Él regresó de Egipto después de escapar de allí durante la noche de la masacre de los inocentes, que viene de Herodes. Esto se verá más en el Nuevo Testamento. Luego dice, y cuanto más los llamaba, que yo le amaba, pero creo que puede entenderse también así, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Él lo intentaba, los llamaba, los buscaba, pero ellos le rechazaban al mismo Dios. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero no sabían que yo les cuidaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces no hemos sido conscientes de que Dios ha estado ahí, que Dios ha estado cuidándonos? Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Me inclinaba y le daba de comer. Dios se humilló a sí mismo. Él se inclinaba para proveer al hombre. Sin embargo, a pesar de todo esto, se negaban a convertirse, por lo que vino un juicio por todas las maldades que ellos estaban cometiendo. Pero, aquí hay muchos peros, el amor triunfará. Eran acostumbrados a apostatar ante Dios o de Dios, a rebelarse contra Dios, pero Dios dice, ¿cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte a tu suerte, Israel? Se ve esa grandeza del corazón de Dios, donde la justicia está demandando que se haga justicia, pero en su corazón Dios debe encontrar esa manera para dar salvación a los demás, a su pueblo. Así que Dios envió a Jesús en nuestro lugar. En lugar de castigarnos a todos nosotros, Él envía a su único Hijo a pagar por todos nuestros pecados. Y esto también lo hace por amor, para salvarnos, para quitarnos cargas, para que seamos libres. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis extrañas. Dios aquí se está mostrando tal y como es, todo lo que siente, cómo está respecto a la situación con su pueblo. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Él nos ama por encima de todo. Aunque ellos merecían ese juicio, no lo haría. Y ahí se ve esas grandes diferencias entre el hombre y Dios. Dios nos ama, nos perdona, incluso cosas que son imperdonables. Continúa con la vuelta del destierro, donde aquí se ve la restauración definitiva, que es otra de las millones y millones de expresiones de misericordia del Señor hacia su pueblo. Marcharán tras Yahvé, y él rugirá como león. Temblarán, y yo les haré habitar en sus casas, oráculo de Yahvé.
Dios hace estas promesas sabiendo el estado actual de Israel, con un conocimiento pleno. El capítulo 12 habla de la perversión religiosa y la política de Israel, donde sitúa tanto a Efraín / Israel, que es lo mismo, suele referirse de esta forma en este libro, y a Judá, donde en Efraín reina la mentira, el engaño, las alianzas con otros que no era el Señor, ponían su confianza en los hombres y no en Dios. Y en Judá lo que sucedía es que todavía andaban con Dios y seguían fiel al santo. Es decir, aquí muestra un poco esa diferencia entre estos dos reinos. Habla sobre el castigo de Jacob, de lo que sucederá. Y de nuevo nos recuerda lo que sucedió con Jacob en Génesis, que él engañó a su padre como mostrando que era su hermano, que se puso como piel en las manos, en los brazos, para intentar parecerle su hermano, y le engañó a su mismo padre. Entonces lo pone aquí, suplantó a su hermano. De mayor luchó con Dios, de mayor también luchó con ese ángel y le pudo. Ojo, aquí hay 3 cosas importantes. Le pudo, lloró y le suplicó al ángel de Dios. En Betel lo encontró y allí habló con él. Aquí reconoce Oseas, sí, Yahvé Dios Sebaot, Yahvé es su título. Y tú conviértete a tu Dios, observa el amor y el derecho y confía siempre en tu Dios. Aquí vemos también cómo se nos está invitando a confiar en Dios, pero ¿por qué? Lo hemos visto al principio, porque Dios no es un hombre. El hombre puede fallar, Dios nunca falla. Que eso no te quiero decir que no confíes en nadie, sí que podemos confiar en personas, pero me refiero a la mayor confianza que tú puedas poner en alguien, lo mejor que puedes hacer es ponerla en Dios. Efraín no encontrará ninguna de sus ganancias debido a su injusticia. Trata a Efraín como culpable por todos los pecados cometidos. Continúa remarcando el tema de la reconciliación, de que les haría morar en sus tiendas y que les hablarían parábolas por medio de los profetas, que aún así ellos no escucharon, rechazaron su palabra, porque la palabra que transmitían todos los profetas era palabra de Dios. Así que esto eran constantes advertencias sin dejar de lado la misericordia y el amor de Dios, porque hablaba de juicio, pero también hablaba de esa restauración y de esas futuras promesas que iban a venir. El capítulo 13, castigo de la idolatría, que no falte, porque aquí siempre que hay algo de idolatría. Y todavía continúan pecando, imágenes fundidas, ídolos de su invención, todo obra de artesanos. Al confiar en sí mismos y en los ídolos, lo que les sucedió es que no pudieron permanecer a una serie de personas. Esto les sucedió a los que no confiaron en Dios, porque ponían toda su confianza en un Dios que se llamaba Baal y este murió. Así que Dios en todo momento, Él muestra que es todopoderoso y que Él es único. Castigo de la ingratitud. Pero yo soy Yahvé, tu Dios. No conoces otro Dios fuera de mí, ni hay más Salvador que yo. Israel cambió, porque Israel primero sí que solía ser fiel a Dios, pero a pesar de que Israel cambiase, Dios siempre fue el mismo. Yo te conocí en el desierto, en la tierra ardiente. En los primeros capítulos de Oseas vemos como él dice: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Esto lo dijo Dios, para aclarar, por si acaso os habéis pensado que fue Oseas. O sea, sí, lo dijo Dios a través del profeta Oseas. ¿Qué le sucedió al pueblo después de que Dios les conociese en el desierto? Como dice aquí, se saciaron y se engrió su corazón. Por eso se olvidaron de mí. Cuando nuestro corazón se enorgullece, se enaltece, se olvida de Dios, porque pensamos que nosotros lo podemos todo, que no hay nadie mejor que nosotros. Esto es lo que les sucedió, que tenían todo, entonces se olvidaron de lo esencial. Cuando te destruyan Israel, ¿quién te ayudará? ¿Dónde estará
tu rey y tus jueces. Rey te daré en mi cólera y te lo quitaré en mi furor. Cuando rechazaban a Dios como rey, a ellos lo que se les hacía era darles ese tipo de rey que sus corazones querían y merecían. De hecho, esto es lo que sucedió, que ellos pedían rey, venga a pedir rey, venga a pedir rey, y al final pues Dios les dio lo que querían y ellos pues tuvieron que cargar con esas consecuencias. La ruina inevitable. Aquí es la primera vez que se emplea la imagen de un parto para describir una calamidad que amenazaba al pueblo. Claro, esta imagen era para describir el juicio que llegó de forma inesperada, intensa, y el dolor iba aumentando. Así que, pues usa esta imagen. ¿Dónde están, muerte, tus pestes? ¿Dónde tu contagio, Seol? La compasión se esconde a mis ojos. A largo plazo lo que sucede es que Israel será la gloria de la redención de Dios y su poder sobre el pecado y la muerte. A corto plazo lo que iba a suceder era que Israel iba a ser castigada por esa rebelión que ellos tenían contra Dios. Y ya por último, el capítulo 14, el último capítulo de Oseas, es precioso, como todo el libro, que no para de hablar de ese amor inexplicable de Dios. Se repite muchas veces, pero es que es verdad. Es por si no nos lo creemos o por si no nos queda claro, decirte, oye, que Dios te ama, a ti, que te quede bien grabado en la mente. Este capítulo 14, el estudio bíblico, ponía en la introducción que os quiero compartir. Ningún capítulo en la Biblia puede ser tan rico en misericordia que este último de Oseas, y aun ningún capítulo en la Biblia puede, en el orden natural de las cosas, ser más terrible en su juicio. Cuando vemos lo negro de la oscuridad, he aquí un mediodía de luz. Totalmente. Sobre todo esta última parte, a mí me sucedió antes de tener mi conversión, cuando lo veía todo negro, que veía que todo era igual, que no cambiaba, que no había ninguna mejora. De repente, ahí apareció Dios y me dio toda la luz del mundo. Y bueno, dentro de nada va a ser 4 años de ese momento. Estoy muy feliz. O sea, estos 4 años han sido los mejores años de mi vida y los años que más feliz he sido. El capítulo 14, volviendo a este capítulo, tiene mucha relación con lo que acabo de decir, porque solamente el Señor puede hacer la diferencia en nuestra vida. Solo Él puede hacer esas grandezas y esas cosas que creemos que son imposibles de que sucedan, pues Él lo hace posible. Vuelve, Israel, a Yahvé tu Dios, volved a Yahvé, preparaos unas palabras. Nuestras palabras, como pueden ser de alabanza, de adoración, de confesión, pueden ser un sacrificio delante de Dios, no como lo que sucedía aquí, que ellos ofrecían sacrificios de forma superficial, sin sentirlo, pero aquí nos está diciendo esto, que hay muchas más cosas que pueden ser un sacrificio delante de Dios. Yo sanaré su infidelidad, su rebelión, los amaré graciosamente, de pura gracia, pues mi cólera se ha apartado de él. Habla de renacer, de florecer, del crecimiento de la belleza, de su valor, del deleite, de la abundancia, de la fuerza, de la fama que tendrá su pueblo. Habla de la restauración cuando se vuelva al Señor, que esta será bendición para otros, para todos. Un nuevo Israel, Israel será renovado, será libre de ídolos. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y lo protejo. De mí procede tu fruto. Los ídolos no tenían nada de comparación con Dios. Mucha gente lo ponía al mismo nivel porque parecían lo mismo, pero no. O sea, lo que dice aquí el Señor, yo respondo. Los ídolos no respondían. El Señor está con nosotros. Los ídolos no estaban con nadie porque simplemente eran estatuas. O sea, ¿cómo te va a hablar una estatua o cómo va a hacer algo una estatua? Es que no tiene sentido. Amonestación final, que esta amonestación final es muy famosa, que a mí me suena muchísimo. Y dice así: ¿quién es la persona sabia capaz de entender estas cosas?
¿quién el inteligente para conocerlas? Rectos son los caminos de Yahvé, y por ellos caminan los justos, mas los rebeldes en ellos tropiezan. Este es el arco iris después de la tormenta, esa restauración, esa promesa de la restauración final, que Israel es renovado y está caminando en sabiduría. Y, de nuevo repito, cualquier anuncio del juicio es una invitación al arrepentimiento. Quien avisa no es traidor. Este refrán es muy cierto. Aquí no paran de avisar. Todos los profetas, Dios envía a los profetas a avisar. Y lo hacían para darles esta oportunidad. ¿Cuál es el mensaje final del libro o que engloba todo este libro? Que Dios ofrece una maravillosa oportunidad de arrepentimiento y de restauración. Y es peligroso, muy peligroso, descuidar esta invitación, aunque Él sigue teniendo mucha paciencia con nosotros y nos ama. Este libro muestra ese corazón amoroso de Dios, infinito amor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme. En el siguiente episodio os comento todo lo que he aprendido de Oseas, curiosidades, algunas dudas que se me hayan podido plantear. Lo tendréis en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias de verdad de nuevo. Espero que paséis muy pero que muy buen día y que Dios os bendiga.